Hola chicos de filosofía, pues vamos a iniciar con esta clase rescatando algunas lecturas de su libro y pues vamos a comenzar iniciando con Gian Battimo, que este gran filósofo italiano que evidencia formación germánica que puede convertirse en los próximos meses en uno de los autores más leídos en España. Acaban de salir dos libros suyos y dentro de escasas semanas aparecerán pues otros dos. Gianni Battimo, que dio una conferencia en Barcelona dentro del ciclo dedicado a los nuevos valores de la modernidad en la cultura occidental en 1936, estudió en Heidelberg con Gadamer y Karl Lewitz, ambos discípulos de Heidegger. Se doctoró con una tesis sobre el concepto de hacer en Aristóteles. Para Battimo es muy interesante entender esta noción de posmodernidad. Es algo más que una mera forma de decir que se refiere a un tiempo, el nuestro, caracterizado por la ruptura del tiempo lineal, y a ello colaboran inevitablemente los medios de comunicación de masas que hacen el pasado presente y lo lejano cercano. Esa ruptura del tiempo da al traste con la concepción de la historia como sucesión de hechos y con la posibilidad misma de su narración, primero porque ha quedado puesto en evidencia su carácter de fabulación, segundo porque aunque disponemos de los medios para elaborar una historia universal en un momento en el que ni siquiera lo que está debajo de nuestras uñas escapa a la visión de los satélites, pues no tenemos ya la noción de esa historia porque esta depende de un centro unificante, de la hegemonía de un poder central, sin un punto de vista, de dominio, pues que no se puede escribir en la historia, ¿no? La influencia de sus dos maestros es obvia en sus obras, especialmente en las aventuras de la diferencia. Ustedes en su libro van a rescatar lo que... Y pues hay una pregunta detonadora, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la razón como factor del desarrollo humano? ¿Ah? ¿En qué consiste el pensamiento débil y cuál es su vínculo con la libertad individual? Estos conceptos son muy fundamentales en Gian Battimo, sobre todo en la creencia en fundamentos y valores trascendentales o más allá de la vida, que ha dado seguridad y sentido a la vida de los seres humanos. Aun cuando la razón pareciera no ofrecer todas las respuestas a las preguntas planteadas, el filósofo italiano Gianni Battimo planteó que una vez que la modernidad y todo aquello que la regía fue puesto en tela de juicio, la vida humana descubre como falsa, vacía, sin fundamento ni sentido, como también lo señalaba el francés Francois Lyotard en 1924. Aquí hay una pregunta fundamental que ustedes van a responder. ¿Cuáles son las consecuencias de este nuevo pensamiento, tanto en ti como en todo el mundo? La misma pregunta se formuló Bátimo y retomó las ideas de Nietzsche y de Heidegger para explicarse mejor su realidad. De Nietzsche recuperó su concepción de la muerte de Dios y el nihilismo, y de Heidegger la idea de que el ser humano es un proyecto inacabado, o en sus palabras, el ser no es, pero se acontece. Es decir, el ser humano forma su ser mientras vive la vida en el mundo y es consciente de ello. Con base en estas herramientas, Gianni Báptimo plantea que la modernidad se ha radicalizado en su obra El fin de la modernidad, que propone cuatro, objetivos. El primero que está en su libro y quiero que lo lean y lo rescaten en la página 145. El primero es, hay que afirmar lo vivido en cada momento. No hay un lugar-tiempo mejor en otro lado. La realidad del futuro justo y libre se encuentra desde ahora en cada uno de nosotros. Segundo, no hay criterios fijos ni determinados. Estamos en un ir por la vida sin certezas. Tercero, la organización técnica del mundo. El cuarto, se trata de una nueva actitud. ¿Qué quiere decir con estos 4 puntos importantes? Esto de alguna manera conduce al nihilismo y a la falta de fundamento último, ¿no? Hay un pensamiento débil, hay un pensamiento egoísta, yo primero y al último yo.
Parece ser que en esta exigencia de la existencia humana ha ocurrido no un develamiento, sino un ocultamiento de la existencia humana. Y esto, pues con las clases anteriores, pues tiene que ver con este pensamiento de auge en el mexicano. John Báltimo, en la misma página 145, menciona el pensamiento débil, que se traduce o de qué manera se traduce esta actitud que propone Báltimo respecto de vivir en el presente sin certezas y con la seguridad de la ciencia. ¿Qué opinan ustedes respecto a la ciencia y esta seguridad que nos da la ciencia? ¿Realmente eso nos ayuda a vivir o de alguna manera es un problema fundamental en la existencia del ser humano? El término débil no tiene como finalidad expresar alguna debilidad en el sentido usual, del término, pues lo que intenta describir pues es el debilitamiento del ser, es decir, de las características normalmente atribuidas al ser, como la verdad, el fundamento, la unidad y la totalidad. Esas características de la verdad, ¿ustedes cómo las logran plasmar, no en la realidad, sino en esta existencia? Porque la realidad pues ya es ajena totalmente a ustedes. Si quieren comprender la realidad, no es que se adapten, no es que quieran analizar todos los fenómenos o circunstancias que suceden en el mundo. La realidad primero se tiene que conformar respecto a su propia existencia de ustedes. Si no entienden su existencia de ustedes, jamás van a poder entender lo exterior, lo real. Es como una especie de esponja ustedes. Si quieren comprender la realidad, no hay necesidad de absorber como esponja todo, ¿sí? La esponja no sirve para absorber. Eso es una cuestión metafísica y una metáfora. En un sentido material, la esponja absorbe, pero en un sentido intangible, la esponja no va a absorber. Entonces, esa esponja intangible, pues son ustedes. Si ustedes se saturan de mera información que se logren confundir, pues como esponja van a estar totalmente saturadas y después habrá que exprimir y va a ser un círculo totalmente vicioso. Entonces, pues eso es a lo que se refiere Jan Bátimo. Mediante este concepto, pues resta capacidad de dominio a la racionalidad que controla, impone y cosifica todo aquello que se le presenta. Con el rechazo de estas características de dominio, pues Bátimo consideraba que también se restaba fuerza a la violencia y a los dogmatismos. De este modo, el pensamiento débil se presenta como una forma de nihilismo, ¿sí? Entonces, el nihilismo, pues ustedes ya lo vieron con Nietzsche, ya saben de qué se trata. Y como actividad, la actividad que me van a realizar va a ser la página 146, de su libro. Van a escuchar el link que está ahí, titulada, por ejemplo, y ahí viene el link, la 146, donde dice en acción. Me van a decir en qué consiste en 5 renglones en Word, por favor. La página 146, por favor, de Guian Bátimo, para que ustedes tengan esa cuestión de esclarecer en qué consiste eh, este debate, sobre todo del nihilismo y la identidad de cualquier existente como ente, ¿no? Es decir, como hombre, ¿hacia dónde nos lleva esta modernidad? ¿Cuál es el lucro? ¿Cómo lucra la modernidad con nuestro pensamiento? O si es que ya somos modernos y aún el humano no lo comprende, porque bien modernidad se podría traducir conforme el pensamiento, aquella persona que piensa conforme a sus necesidades, conforme a lo que está estableciendo él mismo, de acuerdo a su pensamiento, no evadiendo o soslayando diferentes críticas, claro está, pero no volviéndonos hombres consumidores. Dejo la actividad, agradezco mucho su atención. Gracias.